los últimos días se ha estado hablando del sistema tributario, de elevación de tasas, cosa que ya el ministro Castilla descartó ayer. No obstante, la Cámara de Comercio de Lima presentó propuestas, no para mejorar tasas ni para incrementar impuestos, sino para simplificar el sistema tributario, volverlo equitativo y promotor de la formalización. De eso vamos a conversar con el señor Guillermo Greló. Él es presidente del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Greló, gracias por venir al programa. Muchas gracias a usted, encantado. Señor Greló, ayer el ministro de Economía ya desmintió o aclaró que no se van a subir las tasas. Sin embargo, la propuesta estuvo, yo sé de buenas fuentes que la propuesta estuvo. ¿Cómo incrementar la base tributaria o obtener mejores ingresos sin lo que se ha venido haciendo durante años, que es aumentar las tasas o creando nuevos impuestos? Me permite primero referirme a lo primero. En cuanto al pronunciamiento que ha tenido la Cámara en días pasados respecto de dos temas. El tema de la delegación de funciones legislativas pedido por el Ejecutivo, al que la Cámara ha manifestado su posición contraria, y al segundo comunicado referido a este posible incremento del impuesto que afecta a la quinta categoría fundamentalmente. Y yo me alegro mucho que el ministro haya dicho que esto no está en su decisión, que es contrario a esa posición, pero quiero decirle que esto salió del Ministerio de Economía. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es leerlo. Y precisamente por ello es que nosotros nos oponemos a esa delegación de facultades. La Cámara se opone a enterarse de una ley en un sentido o en otro, de la noche a la mañana en el diario El Peruano. La Cámara considera que en el Perú, en donde vivimos con una constitución y con unos principios que hay que respetar, considera que las leyes tributarias deben discutirse en el Congreso, deben ser abiertas, deben participar los gremios, los técnicos, deben darse todas las opiniones para que no haya esto, que de pronto acá hay un proyecto que se aumenta las tasas para el impuesto de los dependientes y luego el ministro dice que eso no existe. Exacto. A esto nos oponemos, precisamente. Bien, respecto de las propuestas que hace la Cámara, no solamente las ha hecho ahora, las ha hecho permanentemente. En los 3 últimos años hemos hecho 3 foros muy importantes, internacionales, y en cada uno de ellos hemos llegado a conclusiones y propuestas. Le hemos presentado al Congreso y al Ejecutivo, que lamentablemente en los 3 foros no quiso participar nunca, y hubiera sido lo más importante que participe. Sí participó el Congreso y sus representantes. Hemos presentado las propuestas, que son muchas, definirlas son un montón. ¿Cuáles son las más importantes? Fundamentalmente apuntan a corregir el desvío que tiene la legislación en perjuicio de los contribuyentes. Me explico. El sistema tributario nacional tiene 3 pilares fundamentales en cuanto a impuestos, en cuanto a leyes materiales, y uno en cuanto a regulaciones, que es el Código Tributario. En cuanto a las leyes materiales, ¿qué tenemos? El impuesto a la renta, el impuesto a las ventas y selectivo al consumo, y la ley de aduanas, los impuestos a las aduanas. Pero en esencia los impuestos esenciales son el impuesto a la renta, el impuesto a las ventas. ¿Qué deben gravar estos impuestos? La renta y las ventas. Resulta que con las normas que están vigentes, en muchos casos, la renta que se grava es una renta falsa. ¿Por qué es falsa? Porque, por ejemplo, por un defecto administrativo, por un defecto de forma, no me aceptan mis gastos. Y en consecuencia, en lugar de pagar 30% de impuesto a la renta, termino pagando 40, 50 o 60. ¿Por qué? Porque el documento que me sustenta tiene ciertos defectos. ¿Qué ha presentado la Cámara? La Cámara ha presentado una sugerencia diciendo, señores, esos defectos sanciónense con multa, pero no graben ustedes una ganancia que no existe.
Y esto mismo es válido para el impuesto a las ventas, porque lo que se desconoce en el impuesto a las ventas se desconoce en el impuesto a la renta. Entonces terminamos pagando locos impuestos que no tienen nada que ver con las tasas vigentes. Y lo peor es que, ¿quién los paga? Los pagan los contribuyentes formales, porque aquel 65% de economía informal que no paga nada, con ellos no va la cosa, y eso está mal. Y la Cámara promueve, difunde, orienta, pero fundamentalmente promueve que todo el mundo cumpla con su obligación tributaria. ¿Cuánto se puede haber avanzado en ampliar la base tributaria, en formalizar, en hacer que los que no pagaban impuestos antes los estén pagando ahora en los últimos años? Parece que bastante. Yo he leído ayer las declaraciones de la jefa de la SUNAT, en donde manifiesta que se ha ampliado la base en forma muy importante, que hay cerca de 90.000 contribuyentes nuevos, y eso está muy bien. O sea, la orientación me parece que es buenísima y ahí es donde debe... Ahí es donde se debe atacar. Exacto. Porque o sea, si bien hay 90.000, hay millones que todavía no pagan. No es una cuestión, desde mi punto de vista, de dar leyes tributarias. La ley está. La ley tiene muchas cosas malas para el contribuyente, pero la ley está. Lo que hay que hacer es aplicarla, trabajarla. Es una cuestión fundamentalmente administrativa, no es una cuestión legal. Es más, yo he leído este proyecto de ley y este proyecto de ley tiene muy poco para avanzar hacia la formalización. O sea, tiene modificaciones que son buenas y ojalá que el Congreso la discuta, ojalá que no se den las facultades, pero tiene normas buenas. Pero para formalizar aquí no veo nada. O sea, yo realmente de la revisión tanto del proyecto del código como del proyecto de renta, y habrá seguramente proyecto de ventas y lo que sea, hasta ahorita en estas normas no se aprecia un avance o un invento para incorporar a contribuyentes, porque eso no se puede inventar. Eso hay que aplicarlo, eso hay que administrarlo, eso hay que hacer un trabajo muy importante de convencimiento hacia los contribuyentes y demostrarles que ser informales es malo, pero es malo no solamente para el fisco, ni para la ciudadanía toda, es malo para ellos mismos, porque pierden plata. Estos informales no pueden vender a la economía formal, están completamente aislados. Tienen un submundo con un círculo vicioso que lo único que hace es decir, ni se ayudan ni ayudan al resto. Exacto. Señor Borello, las exoneraciones tributarias, ¿es un tema que se está tocando en este proyecto? He visto que se toca, pero muy poquito. Bueno, la verdad es que el proyecto lo he leído muy rápido, porque me lo han dado ayer. Pero no se toca, acá no hay una... no es un tema de derogatoria de exoneraciones tributarias. Pienso que ese es un tema que debería verse seriamente y deberían, en la medida de lo posible, eliminarse todas. No hay ninguna razón para que un contribuyente pague menos que otros en ninguna circunstancia. Impuesto a la renta no puede ser exonerado de ninguna forma. Si una empresa tiene rentas en la selva, en Madre de Dios, en Tumbes, en Tacna o en Lima, debe pagar, porque para eso ha hecho ganancias. Según cálculos del Instituto de Economía de la Cámara de Comercio, las fuentes potenciales de ingresos tributarios podrían alcanzar los 24.990 millones de soles de darse una racionalización y posterior eliminación de las exoneraciones tributarias. Así es. No es poca plata, estamos hablando de 24.000 millones. El ingeniero César Peñaranda, que dirige el instituto, tiene un equipo muy serio de trabajo para estas cosas, y le aseguro que esas cifras son ciertas y ahí es donde debería apuntarse. Además, se habla también de la erradicación de la evasión del impuesto general en las ventas, que significa el 3,7% del PBI. Así es. Y una lucha contra el contrabando, que significa el 0,4% del que PBI. ya es mínimo, porque con los procesos de liberalización del mercado, de los mercados, ya el impuesto de aduanas ha dejado de ser sustantivo, ¿no? Entonces, en vez de estar pensando en aumentar tasas o en crear impuestos, lo que debería hacer el Ejecutivo es enfocarse en eso, en las exoneraciones, en el IGB, en formalizar. El legislativo debería preocuparse de ver exoneraciones, claro,
Debería preocuparse de corregir las maldades que tiene el código, porque tiene sus maldades, y también la ley del impuesto a la renta y el impuesto a la venta. ¿Y qué hay de simplificar un poco el sistema para que, por ejemplo, los contribuyentes pequeños, los trabajadores, puedan tributar y cumplir con el fisco de una manera simple y no tan engorrosa como es ahora? A ver, si se refiere a las personas naturales, que son dependientes, quinta categoría, ellos no tienen ningún tema engorroso, porque eso lo manejan las empresas y son simplemente procesos que se manejan virtualmente. Respecto de las personas no dependientes, no tienen una complicación para determinar sus impuestos, sinceramente. Algo que siempre discutimos aquí con Carlos es este 10% que nos quitan y después uno tiene que pagar el 5%. ¿Por qué no nos quitan el 15% de frente? Bueno, es que ahí, por otro lado, hay oposición a que las retenciones sean muy grandes. Miren, las retenciones son mecanismos buenos. ¿Por qué? Porque le permiten hacer lo que usted dice. Ir pagando a cuenta sin sentirlo, de manera que cuando se regulariza el pago duele menos. Los impuestos les duelen a todos, o sea que esto no. Y si tengo que pagar todo al final, entonces probablemente haya muchos casos de no pago. En consecuencia, las retenciones son buenas, pero deben ser medidas para que no haya una sobrecarga en retenciones que terminen en procesos de devolución que finalmente nunca se devuelven, porque nosotros somos buenos para cobrar, pero en lugar de haber un proceso automático de aquel que pagó más, ahí va su cheque en devolución. Lo someten a un proceso de fiscalización y finalmente las calendas griegas para la devolución. Eso no es bueno. Al contribuyente no lo invitan a ser formal por esa vía, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señor Grelo, por venir al programa. No, para servirlo. Ha sido un gusto tenerlo. Encantado. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Hasta mañana. Antes los dejo con los resultados de la bolsa del día de ayer y los precios de apertura de los commodities.